Esta es la primera de dos clases dedicadas a las medidas preventivas sobre la corrupción. En la próxima clase estudiaremos más en detalle la más importante de estas medidas preventivas, el derecho de acceso a la información pública. En esta clase nos detendremos en las siguientes medidas, varias de las cuales se hallan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Primero, normas, políticas y prácticas sobre una adecuada carrera funcionaria en el sector público. Segundo, la creación de órganos estatales especializados. Tercero, la declaración jurada de bienes y de intereses por funcionarios públicos. Cuarto, la protección de los denunciantes de actos de corrupción. Y quinto, medidas destinadas a prevenir la corrupción en el sector privado. Una de las medidas preventivas que propone la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la adopción de sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos basados en principios de eficiencia y transparencia. La Convención, además, propicia la contratación de funcionarios públicos en base a criterios como el mérito, la equidad y la aptitud. Una de las causas más comunes de la corrupción de los funcionarios públicos de un país radica en los incentivos económicos que los mismos tienen para cumplir con la normativa legal, en contraste con los incentivos para burlarla y satisfacer el interés privado en vez del bien común. Por tanto, si los funcionarios públicos son adecuadamente remunerados, la probabilidad de que infrinjan las normas legales para obtener un beneficio económico personal sería menor. Por supuesto, tal como lo indica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se debe tener en cuenta el nivel de desarrollo del Estado en el que se implementa esta medida, para determinar lo que se considera como una remuneración adecuada. Como vimos en una clase anterior, toda actividad política precisa de recursos económicos, en especial cuando se trata de campañas electorales, las cuales usualmente requieren el desembolso de grandes sumas de dinero por parte de los candidatos. Ahora bien, si el financiamiento de la política es determinante en la generación de los cargos públicos, se podrá decir que la actividad política se encuentra prácticamente capturada por el mercado, lo cual atenta contra los ideales de una sociedad democrática en que todos los ciudadanos deberían poder tener igualdad de oportunidades para participar de la conducción de los asuntos públicos. En el mismo sentido, mientras mayor sea el financiamiento recibido por un candidato, más probable será que, si es elegido, tome algunas decisiones que favorezcan a quien o quienes lo financiaron, en lugar de actuar pensando en el bien común. Por esta razón, es necesario regular y transparentar el financiamiento de la política. Otra medida preventiva incluida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la implementación de códigos de conducta especialmente diseñados para ser aplicados en la actividad de los funcionarios públicos, tales como el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1979, o el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, aprobado por el mismo órgano internacional en 1996. Las medidas disciplinarias que se sigan de la infracción de tales códigos de conducta dependerán de la naturaleza de estos. Así, si los códigos contienen normas meramente éticas, las consecuencias serán del mismo tipo. Por el contrario, si los códigos reúnen normas de naturaleza legal, entonces las consecuencias serán también jurídicas, lo que significa que las sanciones civiles, penales o administrativas podrán ser impuestas por la fuerza legítimamente monopolizada por cada Estado. Otras medidas destinadas a prevenir la corrupción en la carrera funcionaria
pueden consistir en la capacitación y educación de los funcionarios públicos sobre los estándares éticos y legales que se espera ellos cumplan en sus cargos. Imponer sobre los funcionarios públicos el deber legal de rendir cuentas acerca del desempeño de sus funciones de manera periódica y al final del ejercicio de su cargo, también puede contribuir a prevenir la corrupción, ante el temor de los funcionarios de verse sometidos al escrutinio público. Una medida preventiva adicional puede consistir en la rotación de aquellos funcionarios que estén destinados a servir en determinadas posiciones especialmente vulnerables a la corrupción, de modo de exponerlos durante el menor tiempo posible a dicho riesgo. Otra manera efectiva de prevenir la ocurrencia de la corrupción es la creación de órganos estatales autónomos especialmente dedicados a supervisar que los demás entes públicos cumplan con toda la normativa vigente sobre transparencia y anticorrupción. Dos ejemplos de este tipo de agencias en América Latina son el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, o IFAI, creado en México en 2002, y el Consejo para la Transparencia, establecido en Chile en 2009. Es fundamental que dichos órganos gocen de la debida autonomía legal, administrativa y patrimonial, como para poder desempeñar objetivamente su labor de fiscalización de los demás entes públicos. Como se dijo en una clase previa, es importante no solamente evitar la ocurrencia de conflictos de intereses, sino también su apariencia. La confianza pública es un bien colectivo frágil, que puede verse afectado incluso por rumores. Una manera de prevenir incluso la apariencia de conflictos de intereses en los funcionarios públicos es imponerles a quienes tienen responsabilidades altas la obligación de hacer periódicamente declaraciones juradas de patrimonio y de intereses en general. De este modo, se podrán detectar más eficazmente los conflictos de intereses reales o aparentes. También se podrá utilizar esta declaración para verificar si ha ocurrido un enriquecimiento ilícito del funcionario a lo largo de su periodo en el cargo, comparando su patrimonio inicial con su patrimonio en una etapa posterior o final de su cargo. La corrupción opera en las sombras. Con frecuencia, los compañeros de trabajo del funcionario corrupto están en mejor posición para saber de sus prácticas. Por ello, es importante proteger a los denunciantes de buena fe. Estos son los que formulan denuncias responsables por los canales regulares. Esta última exigencia supone que tales canales no se hallen contagiados de corrupción. Naturalmente, es necesario proteger a quienes se atreven a denunciar actos de corrupción, ya que estos pueden arriesgar su trabajo, sus bienes e incluso su seguridad. No es infrecuente que si se sabe quién denunció, éste sufra hostigamiento en su ambiente de trabajo. Por tanto, es importante disponer legalmente de medidas como la protección del anonimato del denunciante o su reubicación dentro del aparato del Estado, luego de haber denunciado actos de corrupción. En varios delitos de corrupción, tales como el soborno o la extorsión, se presupone una participación de personas privadas, además del agente público. Esta persona privada puede ser otro agente del Estado, pero que está actuando en su calidad privada al sobornar, al ser víctima de extorsión o al ser parte de algún otro delito de corrupción. Por ello, es importante adoptar medidas para prevenir la corrupción también en el sector privado. Entre dichas medidas, la Convención de la ONU contra la Corrupción propone mejorar las normas sobre contabilidad de empresas privadas y adoptar códigos profesionales de conducta para privados. Igualmente, sugiere prevenir conflictos de intereses
prohibiendo a los ex servidores públicos, durante cierto tiempo, trabajar en el sector privado de la economía que ellos mismos supervisaron o regularon como funcionarios. La Convención recomienda asimismo flexibilizar el secreto bancario y monitorear los traspasos transfronterizos de activos para prevenir el blanqueo de capitales. Por favor, visiten nuestra página web moocchile.com y síganos en nuestras redes sociales. No olviden ver la próxima clase de este curso.